El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y escudriñando las palabras de Dios, encontramos que Dios tiene una palabra para cada día. Una palabra que realmente puede llenar ese vacío que muchas personas tienen. Había personas que por mucho tiempo estuvieron siendo vistos por otras tantas personas, y esas personas eran admiradas, personas que se hacían querer mucho, personas que tenían un carisma fenomenal. Hay personas que tienen ese talento puesto por Dios, personas que son amadas, que son queridas, personas que son admiradas, no solamente por lo que hacen, sino porque tienen ese carisma, tienen esa lucecita especial que los hace diferente a todos. Y lo estoy diciendo también hasta en el mundo, hubo personas que tenían ese carisma, que tenían ese toquecito especial que hacía que las personas lo admiraran, lo buscaran. Y esas son las aptitudes de un buen líder. Ustedes saben que un buen líder no se identifica que es líder hasta que Dios lo llama. En el mundo hay muchas personas que están teniendo ese carisma, pero una persona con carisma, una persona que es amada, una persona que es respetada por lo que hace, por lo que ha logrado en la vida o por lo que tiene, no le alcanza a los ojos de Dios para estar con Él. Personas que han guiado inclusive en el tiempo de guerra, hombres que sobresalían por su valentía, por su coraje, por su personalidad, por su destreza. Y estas personas eran admiradas. Pero a veces eso también lleva a las personas a que crezca el orgullo, a que crezca la vanidad. Y por lo general esas personas en el mundo se hacen vanidosas, orgullosas. Es como que logran lugares que nunca imaginaron estar, y cuando llegan a ese punto, a ese lugar, se envanecen. Y como Dios ama a las personas, Dios ama al mundo. Ustedes saben que en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios también hoy, a través del mensaje, está preocupado por vidas que tienen ese carisma, por vidas que tienen actitud de liderazgo, por vidas que realmente sobresalen en todo lo que hacen. Dios ama a esas personas como ama a todo el mundo, pero en especial a esas personas que tienen el talento y los dones que Dios ha puesto y que ellos no saben de dónde proviene esa sabiduría, ese talento, esos dones. Y yendo a la Biblia, encontramos un ejemplo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita como ejemplo para nosotros, para que nosotros tomemos de la palabra de Dios y aprendamos, porque la Biblia no esconde nada, tanto descubre las cosas malas de una persona, como también valora las cosas buenas de una persona. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios
en todos los tiempos, buscó ese tipo de personas para liderar, para llevarlo adelante, como lo hizo con Moisés, por ejemplo. No voy a predicar de Moisés, pero recordando hoy así un pasaje bíblico en donde vino la palabra de Dios diciendo cuando lo llama Moisés. Recordemos que este varón de Dios salió de Egipto, estuvo mucho tiempo en Egipto, la hija del faraón lo adoptó como hijo, estuvo en el mejor lugar que pueden imaginarse porque estuvo siendo nieto del faraón. Imagínense las cosas que tenía Moisés, rodeado de tremenda cantidad de cosas buenas, pero él no tenía paz en su corazón. El llamado de Dios que estaba en su corazón desde el vientre de su mamá estaba sonando fuerte como una campana en su corazón. Y un día ocurre un accidente, que no vamos a ir al caso a llevarlo a esto porque voy a predicar otra cosa, pero recordando esto tuvo un accidente, tuvo que huir de Egipto. Y salió de Egipto como un príncipe y viajó por un desierto huyendo. ¿Y sabés cuánto tiempo estuvo Moisés en un desierto? Cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas, después de haber sido príncipe. 40 años. Y Dios prepara a sus líderes, los prepara. Y los prepara para que cuando salgan a cumplir con el mandamiento de Dios, lo hagan con excelencia. Este hombre, Moisés, después de esos 40 años en el desierto, perdió todo lo que había aprendido en Egipto. No le valió nada todo lo que había aprendido en Egipto. Su ropaje, hombre admirado también en Egipto, lo perdió todo en el desierto. Parecía un vagabundo, de príncipe a vagabundo en el desierto, cuidando ovejas. Pero un día Dios lo llama y se le aparece en la zarza. Y le habla a Dios. Y cuando se acerca a Moisés para ver aquella llama que ardía y no se consumía la zarza, dice que siente una voz que le dice: descálzate, estás pisando tierra santa. La santidad de Dios se manifestó en ese lugar. La santidad de Dios estaba santificando ese espacio de tierra que él no podía pisar si no se descalzaba. Y Dios lo llama para una tarea que después más tarde fuera el libertador de todo el pueblo de Israel. 40 años en el desierto, 15 minutos, 20 hablando con Dios, y Dios lo sacó para libertar a Israel. Pero le llevó 40 años en el desierto preparar a ese hombre. 40 años. Hay gente que por allí tiene 5 años y ya cree que ya está preparada para servir a Dios. Y yo no digo que vas a estar 40 años para prepararte, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay personas que creen estar preparadas para servir a Dios. Pero hay un desierto que pasar. Por eso en este tiempo Dios está acelerando su palabra para ponerla por obra y está preparando siervos de cursos acelerados. Hoy tenemos cursos acelerados en las iglesias de Dios. Dios está apresurando su palabra. Dios está preparando hombres valientes. Ya no necesitan aquellos 40 años al desierto. Hoy Dios está preparando corazones que se disponen a servirle. Y por eso estaba recordando esa palabra ahí. Pero hoy vamos a hablar de otro hombre. De un hombre que era valeroso, que era valiente y que fue un general, que libró batallas tremendas y todas las ganó, conquistó naciones. Y este varón dice que era muy apreciado por el rey, muy apreciado por su nación.
un hombre que sobresalía en todo. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, hay una palabra hermosa ahí que vamos a compartir. Cinco de Reyes, de Segunda de Reyes, habla de el profeta Eliseo y de este hombre valeroso, Naamán. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haber recordado también al libertador del Viejo Testamento. Gracias porque sentía en mi corazón, Dios mío, que debía citar a este hombre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te ruego que a través de esta palabra, Señor, tú estés también preparando hombres valerosos, valientes, pero preparados por ti, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, a él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y él vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y listaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué buena palabra, hermano, es cuando nosotros vemos que Dios está interesado en hacernos entender cosas que aún todavía no hemos logrado entender, que aún todavía nosotros estamos, como quien dice, buscando nuestro ministerio, buscando en qué podemos hacer, y todavía no sabemos cómo hacerlo. Acuérdense que toqué un poquitito a este siervo, a este libertador del pueblo de Israel, a Moisés,
que tuvo 40 años preparándose para después ser el libertador del pueblo de Dios. Pero acá vemos algo que puede pasar en nosotros, en muchas personas de hoy. Esto me lleva a pensar de que hay personas muy queridas, hay personas muy amadas por otras personas, muy tenidas en cuenta, tienen ese carisma, tienen esas cosas, tienen esa profesión, hacen cosas, pero no es todo eso. Dice la palabra de Dios que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿De qué señor? Del rey. Era un varón estimado, era un varón reconocido, era un hombre que había llegado a ser lo que era por su valor, por su destreza y su valentía. Dice que lo tenía en alta estima, alta estima. O sea, era un hombre que era admirado por el mismo rey. Porque por medio de él, dice, había dado Jehová salvación a Siria. Pero dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Oh Dios. Era un hombre que tenía todas las aptitudes y cualidades para ser un hombre bien admirado por todos. Pero dice la Biblia, leproso. Ustedes saben que la lepra en aquel tiempo era incurable. Y la lepra era un sinónimo de contaminación, de contagio, y nadie se podía acercar a él. Por un lado, admirado, vestía ropas de gala, era un general victorioso, pero muchos no se querían acercar a él porque tenía lepra. O sea que lo que tenía este general, por el otro lado, lo que tenía de bueno, por el otro lado, producía un rechazo por las demás personas. Ustedes saben que los leprosos en el tiempo tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, se hablaba de que tenían que hacer sonar una campanita y gritar leproso, leproso, para que nadie se acerque, porque la lepra contaminaba a una corta distancia. A unos lugares donde tocaba el leproso, si otra persona ahí tocaba, se contaminaba de lepra. Y este hombre era leproso. Fíjense qué tremendo, hermanos. Dice que era valeroso en extremo, pero leproso. Hoy hay gente, hermanos, que tienen aptitudes, cualidades, que son vistos y admirados, pero puede haber lepra en ellos. Hay personas que tienen lepra. Hay personas que todavía no se han desprendido de la lepra. Hay personas que no se han sanado de la lepra. Ahora, si en aquel tiempo era incurable, ¿cómo es hoy? Igual. La lepra, si la agarran muy a tiempo, la pueden curar. Pero la lepra a la que yo me refiero es incurable. Es una lepra espiritual que un médico no la puede curar. ¿Quién la puede curar? Jesús. La lepra se pega en la persona, la contamina y lo peor de todo, contamina a otros. Ahora, eso no quitaba, dice que la lepra no quitaba que le tuvieran cariño, que le tuvieran amor, que le tuvieran respeto. Pero la Biblia dice como un pero. Todo eso estaba bien, pero era leproso. Hay muchas personas hoy que son admiradas, que son respetadas, pero leprosas. A veces admiramos a personas que tienen todas aptitudes y cualidades buenísimas, pero mientras no reciban al Señor, o mientras no se reconcilien con el Señor, o mientras no se pongan a cuenta con el Señor, si es que hay alguien dentro de la iglesia, puede estar leproso. Su corazón puede tener lepra. ¿Amén? ¿Me están escuchando? Amén. Y dice que en ese tiempo, dice que habían salido bandas armadas de Siria y que habían capturado a una muchacha de Israel y la habían adoptado en la casa de Naamán, de este general,
por sierva. La servía a la mujer de Naamán. Y esta mujer dijo, escucha bien, si rogase mi señor, o sea por Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ustedes saben que la lepra también era algo vergonzoso. Tener lepra era un sinónimo de desprecio. Por un lado, admiración, y por el otro lado, interiormente despreciado. Inclusive yo creo que Naamán mismo sabía que su lepra lo iba a llevar a un final terrible. Pero fíjense que aún teniendo lepra, la lepra que simboliza para las personas de hoy pecado, eso también le levanta el ego en lo personal. No importa, yo soy admirado, yo soy respetado, me quiere todo el mundo, y se levanta el ego de una manera que se pone orgulloso y que no escucha los consejos que por ahí pueden venir de Dios. Hay personas que hoy rechazan de plano la palabra de Dios. Hay personas que están en las iglesias y igual rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están leprosos. El leproso rechaza todo lo que viene de Dios. Porque la lepra es pecado y el pecador no quiere escuchar corrección. ¿Entienden esto? Hay muchos que se han apegado tanto a la lepra que ya es parte de ellos. Y no saben que van a un final terrible. Ahora fíjense esto, hermano. Dice que cuando le dice esta chica que ruegue, quizás el profeta lo sanaría, entonces inmediatamente el rey, que amaba mucho a este hombre, se conecta con el rey de Israel. El rey de Israel toma esto como una provocación. ¿Quién soy yo? Dice, para que yo lo sane de su lepra. Pero el rey de Siria lo que quería hacer era sanar a su general. Era que su general, tan admirado, tan codiciado, fuera sano. Y dice que este se enojó. ¿Pero qué pasó? Dice que el profeta, cuando se enteró, le dijo al rey, dice, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Por un lado, el profeta quería mostrarle que el único que tenía salida para su lepra era Dios. Ahora fíjense la misericordia de Dios. Siria era un pueblo enemigo de Israel. Siria había conquistado muchas veces a Israel y se había llevado cautivos como esta chica. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo de que este hombre conociera al profeta de Dios. Y tal es el caso que el mismo Jesús cita en su palabra que en ese tiempo, en el tiempo de Naamán, solamente él fue sanado de su lepra. Había muchos leprosos, dice, en el tiempo de Naamán, pero uno fue sanado y ese fue Naamán. Y por medio de Naamán, fíjense que toque de Dios, van a producirse muchísimas cosas en el pueblo de Siria. En primer lugar, un general importante podía transmitir a todo ese país, a Siria, quién era Dios. Pero tenía que experimentarlo primero. Él tenía que morir, él tenía que ceder, él estaba orgulloso, era un hombre vanidoso, era un hombre que quería tener a Dios a su forma personal, como hay muchos hoy. Hoy hacen cosas los hombres, inclusive dentro de la iglesia, que les parece que está bien hacer, porque creen saberlo ya, que tienen capacidad para discernir y hacer, y no preciso consultar a nadie. Yo hago esto porque me parece que está bien. Este hombre era así. Este hombre tenía esa particularidad. Por eso es que escuchen bien la palabra. Dice así, hermano. En primer lugar dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dice, y Naamán se fue enojado. Fíjense lo que hace una persona que tiene orgullo, que tiene vanidad, una persona que realmente no está obedeciendo a Dios.
pero que sí se siente admirado, codiciado, respetado por el mundo. Fíjese el orgullo que le había creado a este general. Por eso la Biblia dice, era un general exitoso, era un general tremendo, pero leproso. Para Dios era un hombre que no tenía salvación con todo lo que este hombre era. Pero Dios le da la posibilidad de encontrarse con Eliseo. Y Eliseo le dice lo que tiene que hacer. La iglesia dice lo que tiene que hacer a su pueblo. La iglesia transmite de qué forma puede una persona sanarse, volverse a Dios con todo el corazón. El profeta Eliseo representaba de alguna manera a la iglesia de aquel entonces. El profeta Eliseo sabía cómo este hombre debía hacer las cosas para volverse, sanarse y ser alguien que no iba a perder su importancia dentro de Siria, sino que era un hombre que iba a ser un referente también espiritual. Y Dios lo que quiere es que no seamos solamente un referente natural, que no seamos solamente por los dones naturales que tenemos para hacer cosas, sino que seamos un referente espiritual. Amén. Que podamos mostrar a los demás también que donde estamos en la vidriera y estamos viendo, también somos un referente espiritual. Y que nuestras necesidades y que nuestras pequeñas cosas o cosas que hacemos también afectan al resto del cuerpo de Dios, al cuerpo de la iglesia. Cualquier cosa que hagamos por cuenta nuestra, porque creemos que está bien hacerlo, puede afectar a otros y podemos servir de tropiezo. Amén. Amén. Entonces es necesario que en este tiempo cedamos y le demos lugar al Espíritu Santo, le demos lugar a Eliseo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra forma de ver a Dios, de querer manejar a Dios. Y yo digo, qué difícil que es en este tiempo, hermanos, predicar una palabra que muchos hoy se le produce el rechazo. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, hoy hay mucha lepra en el pueblo de Dios. Hay gente que necesita obedecer las formas de Dios, lo que Dios tiene preparado, lo que Dios le está ordenando que haga. Por eso es importante no hacer las cosas a la manera de uno, sino en la forma que Dios quiere que se haga. ¿Amén? Gloria a Dios. Escuchen bien, fíjate. Dice que el profeta cuando lo vio le dijo, ve y lávate 7 veces. ¿Pero qué? Le dice el profeta directamente, no, le envió un mensajero. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que estaba tratando directamente con Dios. Dios tenía un mensajero para enviarle a él. Y él tenía que obedecer a un mensajero, ni siquiera al profeta, a un mensajero del profeta, que provenía de Dios. O sea, alguien tan importante que hablaba cara a cara con el rey, tenía que hacerle caso a un pobre muchacho que había enviado el profeta. A veces menoscabamos la palabra de Dios de acuerdo a quién la da, ¿o no? Yo he visto cuando hemos levantado obreros y dan la palabra de Dios, no, si es la palabra del pastor. Cuando hemos levantado obreros, muchos hasta se retiraron, porque estaban acostumbrados a escuchar la palabra del pastor. Entonces cuando ponemos un obrero que tiene una visión similar, porque Dios le da la visión, predica de lo mismo, habla de lo mismo, pero lo miden. ¿Quién se la da? La recibo. Y fíjense, hermanos, que esto también está pasando en este tiempo. Y que tenemos que tener ese cuidado, sino tener un buen oído para escuchar la palabra de Dios. Si el pastor puso a alguien, a ese alguien que está puesto por el pastor, y primero por Dios y después por el pastor, debemos escuchar la palabra de la misma manera como si la diera el pastor. ¿Amén? Amén. Fíjese que cuando se presentó, dice que y vino Naaman con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. No salió él personalmente, le envió un mensajero. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio.
¿Importaba más quién saliera o importara más el mensaje que le estaba dando? El mensaje era de sanidad. El mensaje era de que iba a convertir su carne leprosa en carne limpia. Pero tenía que hacer lo que se le mandaba hacer. ¿Cuánto cuesta hoy hacer lo que se le manda hacer, no? ¿A cuánto le cuesta obedecer? ¿A cuánto le cuesta porque el razonamiento, porque quien me lo dice, o porque yo tratando con el rey cara a cara, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Hermano, qué importante es que nos demos cuenta de que Dios con su ejemplo, con su palabra, nos quiere enseñar también de que si hay algo en nosotros, si hay orgullo, si hay algo que algún hermano por ahí que llama la atención a otro hermano, porque es normal que así sea, porque está equivocado, porque está caminando mal. No, si a mí no me lo dice el pastor, yo esto no lo tomo. Y lo está haciendo por el bien de él. Hay hermanos que tienen lepra. Yo digo acá en la iglesia, gracias al Señor, estoy hablando en términos generales. Hermanos leprosos, que por ahí, por ser que hay tantas iglesias, nos encontramos con esos hermanos leprosos. Hermanos que realmente creen estar bien, que creen estar haciendo las cosas bien, pero no escuchan a nadie. La lepra no deja oír, aunque la tenga la lepra en el dedo gordo del pie. No precisa tener el oído la lepra. La lepra es sinónimo de orgullo, es sinónimo de vanidad, es un sinónimo egocéntrico en donde no quiere escuchar nada. Fíjese lo que pasa con este hombre. ¿Quiso escuchar a este hombre? No. En primer lugar, porque él había razonado diferente. Escuchen bien. Dice, entonces le hicieron envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, ¿qué hizo? Desobedeció y se enojó. La lepra no le deja oír bien, no le deja ver, no le deja obedecer. ¿Entienden lo que le quiero decir? Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Se dan cuenta de esto ustedes, hermanos? Fíjense la importancia que dice la palabra de Dios. Que cuando éste le da la orden de sanidad, inmediatamente se produjo un rechazo. Una persona que está llena de orgullo, de vanidad, que está acostumbrado a recibir siempre palabras halagüeñas, rechaza el verdadero mensaje, rechaza el mensaje de la sanidad, rechaza el mensaje que lo puede salvar, que le puede dar salvación y vida eterna. Este hombre estaba rechazando el mensaje. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que se pone a hacer? Analizar naturalmente todo. Si le decían que tenía que zambullirse en el río Jordán, y como era el río Jordán un río sucio a los ojos, dijo, Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Pero iban a sanarlo, Abán y Farfar, iban a sanar de la lepra a ese hombre, esos ríos limpitos, no porque fueran limpitos a los ojos, esos ríos iban a sanar, ni tampoco el Jordán porque fuera sucio o limpito lo iba a sanar, sino que la obediencia lo iba a sanar. Así se tirara en un charquito, la obediencia lo iba a sanar. Y Dios estaba probando a este hombre. Dios lo había llevado a la prueba. Por eso, hermano, cuando Dios te lleva a la prueba, simplemente obedece. Porque la prueba te va a sacar victorioso. La prueba te va a sacar airoso. ¿Amén? Fíjate, dice, después que dijo, Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Tremendo. Como hay personas que
al no recibir la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, se van enojados. Y dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, lo hizo reflexionar el saber de que no le estaban demandando algo terrible. Hoy Dios no nos demanda algo terrible para que no le obedezcamos. Hoy Dios nos está siempre demandando su palabra, el consejo de Dios, el abandono del pecado, el abandono de tantas cosas malas que hay en nosotros, del orgullo, de la vanidad, que nos han hecho creer cosas. Siempre el ser humano cree que es mejor que su semejante. Y la palabra de Dios aconseja que tengamos a nuestros hermanos como mayores que nosotros. Fíjense qué diferencia, qué contraste hay. Y qué difícil es que entre, por eso, estas personas en el reino de Dios, con esos pensamientos, con esas cosas tremendas que están en su mente y en su corazón. Fíjense en esto también. Dice que después de haberse ido enojado, sus criados le hicieron reflexionar de una manera tremenda. Entonces le dijo, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, para la gloria de Dios. Pero ¿cuánto le costó a este hombre poder obedecer y poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Cuántas cosas hoy nos pide Dios y que por ahí estamos pensando que será un capricho del pastor? ¿Será un capricho del mensajero? Es lindo reflexionar sobre esto, porque a veces no aceptamos cosas que nos pueden dar una limpieza total. Hay gente que vive con lepra durante mucho tiempo y un simple mensaje de la palabra de Dios puede limpiar esa lepra. Simplemente obedeciendo. ¿Saben qué, hermanos? Nos cuesta obedecer. ¿Cuánto cuesta obedecer? Y el argumento de sobra tenemos siempre. Tenemos argumento de sobra para no obedecer. Lo primero que nos preguntamos es, pero ¿y por qué tengo que decir? ¿Con esto voy a perder mi salvación? ¿Vos sabés que la persona que se mantiene en la misma condición acercándose a Dios y no deja lo que tiene que dejar, puede perder su salvación? Hay personas que reinciden permanentemente en lo mismo. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Si escuchan palabra de Dios como todos. Porque hay gente que en poquito tiempo ya entendieron, tienen temor de Dios, hacen las cosas volando, y a otros les cuesta tanto, tenían tanto tiempo de evangelio. ¿Será acaso que hay lepra? Yo creo que sí. Cuando hay lepra, nos volvemos sordos. No queremos oír. Rechazamos. Queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, no a la manera que nos están diciendo que la hagamos. Me parece más lógico hacerla a mi manera, si esta es la forma. Fíjense el razonamiento de Naamán. ¿Cómo me voy a zambullir en ese río sucio si allí en Damasco tenemos los ríos de Damasco y los ríos de Farfar son mejores que este río? Limpitos, ¿cómo voy a zambullir acá? Querían que le llevaran al profeta así en Siria para poder zambullirse en los ríos limpios. Querían la comodidad de que le lleven todo en la casa. Pero para recibir de Dios a veces hay que movilizarse, moverse, obedecer. Y es algo hermoso cuando uno comienza a obedecer, hermano. Cuando uno comienza a decirle sí al Señor. La palabra de Dios es tan simple, nosotros la hacemos difícil. La palabra de Dios es simplemente obedecerla. Cuando obedeces la palabra de Dios, se va la lepra. Se va el pecado. La lepra dije que es pecado. Cuando alguien no quiere obedecer es porque hay pecado dentro de él.
No precisamos que descienda el Espíritu Santo y nos revele audiblemente, que nos hable audiblemente para entender esto, hermano. ¿Entienden, amados? Amén. Ahora fíjense en esto. Dice que cuando le dijo, lávate y serás limpio, después que le hizo reflexionar los criados de él, él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Acá hay otra cosa importante. A veces cuestionamos el tiempo en que tarda Dios en contestarnos. ¿Es necesario que el pastor nos repita por ahí una prédica 7 veces? ¿Con una no basta? Quizás no, hermano. Aquí vemos cómo Eliseo le dijo, andá 7 veces. No le dijo una vez. ¿Qué diferencia había entre zambullirse 1 y 7 veces? Seguía probando su orgullo. Seguía probando si tenía fe. En la primera zambullida salía igual que cuando entró. En la segunda también. En la tercera también. Hasta la séptima. En la séptima vez. Allí salió limpito. Y dice que la piel era como la piel de un niño. Pero para eso había que obedecer. Había que hacerlo 7 veces. A veces la primera palabra no entra, la segunda no entra, la tercera no entra. Pero por allí la séptima palabra repetida entra en tu corazón y te hace cambiar. Así que, hermano, los mismos apóstoles decían, me es necesario volver a repetir la carta una vez más. Me es necesario, porque veo que muchos no entienden, debiendo ser ya pastores o ministros o maestros, aún tienen necesidad de leche. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esto nos llama a la reflexión, y yo estoy seguro, hermanos, seguro que esto nos va a nosotros a poner más activos en la obra de Dios. Y hombres y mujeres que por allí estaban dudando, hombres y mujeres que estaban creyendo de que ya sabían, no. A veces se acostumbra a la iglesia a querer escuchar siempre cosas nuevas. Quieren escuchar algo más. Me voy a la iglesia para ver qué tiene el pastor para darnos hoy. Y por ahí ves que por ahí el pastor te repitió una enseñanza. Ah, pero ya la escuché. Y no la escucho. No la oigo. Pero Dios se está ahora llevando a las personas a que tengan oídos para oír. Dice que el oír viene por la palabra de Dios. Tanto va a pegar la palabra de Dios en el oído de los creyentes que comienzan a oír. Y cuando comienzan a oír, van a querer seguir oyendo y van a obedecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese esto, hermano. Él dice que entonces zambulló 7 veces en el Jordán. O sea que no quería zambullirse ni una sola vez porque el agua era sucia. Tuvo que hacerlo 7 veces en agua sucia. Pero dice que conforme a la palabra del varón lo hizo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Así que este varón, que era muy estimado y valeroso en extremo, orgulloso y grande a los ojos de los demás, ahora sí había dejado de importarle todas aquellas cosas, había descendido, había que zambullirse 7 veces, había que caer 7 veces en humillación, porque también este general que tenía ropaje de gala, porque ropas de gala de un general, quizás no sé cuántas estrellitas tendría en el pecho, tuvo que ponerse así con ropa interior delante de todos para zambullirse 7 veces en un río todo sucio. A veces Dios nos tiene que llevar así, los ríos sucios, y zambullirnos 7 veces en ropa interior, para que todos nos vean, para que todos sepamos que nadie es más que nadie, sino que empecemos a creerle a la palabra de Dios y a ponerla a prueba. Amén. Amén. Y que nadie es imprescindible. Este general no era imprescindible. Él creía que era imprescindible. Pero cuando se vio así, zambulléndose allá 7 veces, humillándose delante de la gente, él comprendió algo. Comenzó a conocer a Dios. Gloria a Dios. Fíjese esto, dice,
Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Imagínense que fue avergonzado delante de toda una compañía. Un general que daba órdenes, un general amado, un general con ropas de gala, que nunca quizás habría remangado quizás en su brazo. No sabemos dónde está la lepra porque lo dice. Pero siempre cubierto, ahí se tuvo que desnudar delante de toda la compañía. Dice la Biblia que las cosas ocultas de su pueblo van a ser juzgadas delante del trono blanco de Dios y van a ser expuestas. Y quizás nos vamos a avergonzar, hermano. Pero Dios quiere que nos avergoncemos hoy. Es preferible que nos avergoncemos hoy y no delante de toda la compañía de los ángeles de Dios allí en el cielo. Amén, hermanos. Es necesario ahora, hermano. A veces cuando viene la palabra de Dios sencilla, una palabra entendible, una palabra que nos hace reflexionar, no por la profundidad de la palabra, sino por lo sencilla de la palabra, que nos hace entender en qué condición estamos delante de los ojos de Dios, más allá delante de los hombres, no importa, porque en este tiempo hay mucho caretaje. Queremos exhibirnos, pero no delante de Dios, delante de la gente. Queremos hacernos ver, queremos que nos valoren. Pero aquellos que estamos sintiendo o que están sintiendo esas cosas, hermano, van a ser humillados. Pero gloria a Dios, porque esa humillación nos lleva a la salvación. Este es un tiempo en donde Dios va a probar los corazones. Este es un tiempo donde Dios va a probar su iglesia. ¿Y saben qué? Tenemos que estar gozosos y contentos que así sea. Porque ya Dios nos está alertando. Dios nos está diciendo, vos estás limpio. Como dijo Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero si hay alguno por ahí que todavía tiene lepra, si hay alguno por ahí que todavía está con cosas del pasado, Dios que lo ama no va a dejarlo pasar. ¿Amén? Amén. Dice, fíjate lo que hace este hombre después de haber sido zambullido 7 veces. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cómo un hombre, escucha bien, podía llegar a conocer a Dios zambulléndose 7 veces en un río todo sucio? Fíjese a veces a dónde nos lleva Dios para que lo conozcamos. Dios por allí nos quiere llevar y nosotros nos quejamos, no, ¿cómo puede ser? Pero no hay cosas mejores para mí. No hay cosas que yo he sido admirado y no hay cosas mejores para mí. Yo creo que acá hay una equivocación, se equivocó el pastor, se equivocó Dios. Sin embargo, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo claramente que a veces a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. No es a través de la comodidad, de la admiración, de exponernos como estrellas y figuras, de ser caretitas, sino a través de la humillación. Si mi pueblo se humillare. A la iglesia de Jesucristo le falta eso, hermano. La lepra que tiene es el orgullo. Este varón era muy querido, pero leproso. Era un referente en cuanto a lo natural, pero en lo espiritual, leproso. Fíjese, amado, esto. Dice que cuando él salió de allí limpito, dijo, he aquí, ahora, no antes, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué palabra, amado! ¡Qué conversión que tuvo!
Le costó, pero cuando obedeció, se encontró con Dios. Reconoció al único verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, amado. Dice, ahora, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él antes no conocía a este Dios. Y hay muchos en las iglesias que no conocen a este Dios. Hay muchos en las iglesias que todavía no conocen a este maravilloso Dios. Porque hay lepra y no se han humillado. Nadie puede conocer a Dios, hermano, si no nos humillamos. Porque Dios mira de lejos al que se enaltece. Dios nos quiere llevar a eso, hermano. A estar delante de Él. Pero para estar delante de Él, tenemos que humillarnos. Nadie puede estar delante de Él si no se ha humillado. Nadie puede tener limpieza total si no se ha humillado. Nadie puede desprenderse de la lepra si no se ha bañado en el río sucio del Jordán. Dice la Biblia, te ruego que recibas algún presente. Él quería ya recompensar lo que Dios había hecho. Pero, ¿qué pasa con los profetas de hoy cuando le dicen eso? Y sí, yo no puedo tocar la plata, pero te mando a mi mensajero para que agarre toda la plata que tú tienes para mí. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Saben cuántos fueron comprados por esto? Muchos. Que eran buenos siervos de Dios y fueron comprados por esto. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Amén. Vos sabés que, una anécdota cortita, hace unos años atrás había un hermano que venía a la iglesia, que había venido de otras iglesias también, y que de acuerdo a lo que la palabra que él escuchaba, él recompensaba con ofrendas grandes. Tenía esa costumbre. Y felicitar cuando la palabra era buena. Y vuelta a vuelta él se había acostumbrado tanto que ponía ofrendas muy jugosas. Los diezmos creo que serían del 15 o del 20%. Pero un día quiso manejar a este pastor, creyendo que ya había comprado con diezmo y ofrenda su lugar. Este pastor, lamentablemente, le tuvo que decir muy enojado que las ofrendas y los diezmos no compraban mi amistad con el creyente. Por mucho tiempo esta iglesia se valió sin ofrendas y sin diezmos. Y Dios nos sostuvo hasta aquí. No es que estoy diciendo que no está bien diezmar y ofrendar, no estoy diciendo eso. Porque el que ofrende y diezma es el que se beneficia, el que ofrende y diezma. No es el pastor. Entonces, qué importante, hermano, es que el pastor no se deje llevar por aquellos que por ahí pueden dar ofrendas jugosas o puedan querer comprar lo que recibieron de Dios. Y esto, hermano, hoy también se estila. Pero son más los que quieran recibir que los que quieren dar en este tiempo, lamentablemente. Y dice que el profeta le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y necesitaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hoy yo creo que es a la inversa. Antes de meterte en el río, mirá, ya hay un ofrendario, pasá por allá. Pero meterte en el río Jordán, que le hemos puesto un poquito más de temperatura porque estaba fría el agua, vale un poco más. Eso es lo que está pasando hoy.
lamentablemente. De paso tiro esto, ¿viste? Porque no puedo dejar pasar esto. El verdadero siervo de Dios no se deja comprar. Porque Él ya fue comprado. Y el que fue comprado por la sangre del Cordero no se vende. Y vos que sos un futuro siervo de Dios, no te vendas. Los que tienen el llamado del Señor, no se vendan. El Evangelio es muy caro, es muy costoso. No está de oferta. No es hoy Evangelio, gran oferta hoy. El Evangelio de Cristo no se vende, ni se rifa. Y esto también es un ejemplo para nosotros. Amén. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjate lo que hace un buen testimonio de un hombre que trabaja para Dios. La conversión de este hombre fue tan grande, amado, que a pesar de que el rey pidió permiso también cuando esté en el brazo del rey, porque el rey se agarraba del brazo de él para ir a adorar a Rimón. Entonces también te lo voy a leer. Fíjate bien, dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone a esto tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, después viene otra historia más. Pero fíjense, hermano, esto: él ya no quería arrodillarse ante Rimón. Él dependía del rey. Y si se arrodillaba para cuidar a su rey, porque también él se debía a su rey. Pero su corazón ya no estaba con Rimón. Su corazón estaba con el verdadero Dios. Fíjense qué hermoso, hermano, el cambio que ha tenido la iglesia. Ya no se arrodilla ante estatuas. Ya no tiene el rosario colgado en el auto. Ama a Dios ahora, a su libertador, a aquel que le dio vida, y aquel que por ahí te hace zambullir en el sucio río Jordán para sacarte limpio, para sacarte aprobado. Dios está limpiando hoy a su iglesia. Le está dando la hermosa posibilidad de blanquear su ropaje. Y curiosamente no se blanquea con lavandina, sino en los ríos sucios del Jordán. En la prueba, eso quiero decir, en la lucha, en donde otros desestiman, no quieren pasar por ahí. Pero donde quiera que te lleve Dios, amado, aceptarlo con cariño. Donde quiera que Dios te pruebe, aceptarlo con cariño. Alabarle a Dios, la prueba se va a hacer más corta. Amén. Y vas a salir aprobado. Ninguno puede entrar al reino de los cielos sin ser probado, amado. Y no una vez, muchas veces. En un día este hombre tuvo que zambullirse 7 veces. Y quizás un día lo que simbolice para Dios en tu vida, no sé cuánto será, pero si 7 veces se zambulló un día en ese río sucio, fue necesario para Naamán, porque su lepra estaba muy pegada. Es tiempo de desembarazarnos de la lepra, de quitar la lepra de nuestras vidas. Y la lepra a lo mejor pareciera que fuera una insignificancia, amado. Como te dije, puede ser orgullo. Y hoy el sistema de hoy de la gente, el orgullo, es algo que tiene que tener la gente. Los psicólogos hoy dicen: cuida tu autoestima, que no baje tu autoestima. Y Dios te está diciendo: humillate. ¿No es contrario? ¿Puede, como decíamos el otro día, un pastor puede ser psicólogo? No, hermano. Aconseja doble mensaje entonces. Por un lado, guarda tu autoestima, y lo he escuchado,
Levanta tu autoestima. Eso es lo que tiene el diablo, la autoestima bien levantada. Y Dios nos dice, humillate. Hay una gran diferencia, amado. Es tiempo de humillarnos, de buscar de Dios, de quitar la lepra, decirle, Señor, quita la lepra. Y si no conozco cuál es la lepra, si no conozco qué es lo que me está pasando, pero hace que yo no pueda estar bien delante de tus ojos, quítala. Renuncio en el nombre de Jesús. Acuérdense que Pablo dijo en una oportunidad, porque lo que hago no lo entiendo. Queriendo yo hacer el bien, el mal que no quiero, eso hago. Y descubro que hay pecado en mí, lepra en mí. Cuando uno hace lo que no quiere hacer, cuando uno quiere hacer bien y hace mal, es porque hay lepra. Hay que zambullirse urgente en el río Jordán. Hay que correr al río Jordán. Hay que zambullirse en el río sucio. Pedirle perdón a Dios, humillarnos. Hermanos, si lo que tenemos nos enorgullece, no hemos entendido la palabra de Dios. Porque lo que tenemos no nació con nosotros, nos lo dio Dios. Los talentos, los dones, Dios te lo dio. Hay muchas cosas que haces bien, pero todas esas cosas que haces bien es porque provienen de Dios. No es para que nos enorgullezcamos como si fuera algo propio nuestro, no lo es. Es cedido por Dios, es dado por Dios. Y mantengámonos en humildad. Andemos con humildad. Esto es lo que Dios está demandando en su pueblo. No sirve lo demás, amado. Yo estoy seguro que con este sencillo mensaje muchos van a entender. Amén. Niños, jovencitos, adultos, ancianos. Y qué bueno es que Dios siempre se acuerda, amado, a través de su palabra, de refrescarnos la memoria, para decirnos cómo andamos hoy. ¿Cómo estoy caminando hoy? Gloria a Dios. Vamos a orar. Es bueno que hagas una reflexión ahora. Si hay algo en tu vida, amado, si hay algo que vos haces muy bien, fuera o dentro de la iglesia, no te jactes, porque lo que tenés no es tuyo, te lo confió Dios para servirle a Él. Dios quiere que vos en esta hora le digas, Señor, yo me humillo delante de tu presencia y te pido perdón. Te ruego, Dios, que perdones mi vida, que descubras si hay lepra en mi vida, si hay algo que está afectando mi vida, si hay algo que no me deja crecer, si hay algo que no me deja valorarte como te tengo que valorar, si hay algo que no me permite valorar tan grande salvación. ¿De dónde nos sacaste? ¿De dónde estamos hoy? Por tu sacrificio, Señor. Permíteme, Señor, quitar la lepra que no me permite oír, que no me permite recibir. Quítala, Señor. Quítala, mi Dios. Ayúdame en esta hora, Señor. Quiero ser limpio. Quiero agradarte a ti antes que a la gente, que a los hombres. Oh, ayúdanos, Señor. Ayuda a esta gente, Dios mío, que está orando en distintos lugares. A donde llegue esta palabra, Señor, te ruego, te imploro que tengas piedad y misericordia, como la tuviste de Naamán, que no era del pueblo tuyo, que era un sirio. Y que sabemos que hoy los gentiles necesitamos de ti, Señor. Te rogamos, te imploramos, Dios mío, piedad, misericordia. Que esta palabra llegue quizás a lugares donde no podemos ir nosotros.
pero que a través de internet, a través de la radio, puedan llegar a muchas personas, Señor. Porque si hay personas como Naamán, que por distintas situaciones hoy tienen lepra, límpialos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, quiero darte gracias por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por llegar a tanta gente. Gracias porque sé que tú eres el autor y el consumador de la fe, el que hace que muchas personas se arrepientan. Tu Espíritu Santo va a convencer, Señor, de pecado, de juicio y de justicia, porque no es el hombre que convence, eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo. Usa este medio, usa la palabra, Señor, para que se arrepientan, para que se humillen, para que se vuelvan a ti, para que seamos aptos, Dios mío, para servirte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Señor, en este día. Gracias, Jesús. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.